Te presento al primer móvil gaming Redmi, el Redmi K40 Gaming Edition. Ya sabíamos hace tiempo que Redmi estaba trabajando en un móvil gaming y ya es oficial. Y tengo que contarte una cosa muy importante sobre él que deberías de saber antes de comprarlo. Para empezar, vamos a ver que es compatible con 5G, tiene Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, infrarrojos, obviamente USB-C, sensor de huellas en el lateral, que es curioso que no lo haya incluido en la pantalla, y altavoces duales Dolby Atmos. Dispone de Android 11 y, como no podía ser de otra forma, del MIUI 12.5. Lo vas a poder encontrar en gris, plata, negro y amarillo, y esta última opción es una edición de Bruce Lee. Hay que decir que no es un móvil pequeño ni poco pesado, ya que tiene 8,3 milímetros de grosor y pesa 205 gramos, aunque está por debajo de otros móviles gaming como el Red Magic 6. Y obviamente, como es gaming, vamos a disponer de los gatillos emergentes para los videojuegos en el canto izquierdo del móvil, que solo los podremos usar cuando los saquemos moviendo esas pestañas. Vamos a conocer los aspectos más importantes, y los que más molan son las funciones gaming que han incluido. Dispone de una pantalla con la que Redmi no se ha quedado corta, una OLED de 6,67 pulgadas con una resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles. Posee una tasa de refresco de 120 Hz y a todo esto le han añadido la posibilidad de reproducir el contenido en HDR10 Plus y, lo que más importa a los gamers, la tasa de muestreo de 480 Hz, y además aprovecha muy bien todo el panel disponible, teniendo unos bordes de muy poco grosor. Si nos vamos al interior del móvil, vamos a encontrar un procesador que ya vimos en otros que ofrecían un rendimiento excelente. Se trata del MediaTek Dimensity 1200, como ya hemos visto por ejemplo en el Realme GT Neo. Es capaz de trabajar hasta a 3 GHz y estoy seguro de que ofrecerá un muy buen rendimiento. Además, su puntuación de Antutu lo corrobora, porque es increíble, de 724.000 puntos. Además, en la batería tampoco se han quedado cortos. Incluye una batería de 5065 mAh con una carga rápida de 65 vatios, con lo que si le das mucha caña no tardarás mucho en cargar la batería para volver a jugar. A todo esto le acompaña una memoria RAM y de almacenamiento que vas a poder elegir entre 6, 8 y 12 GB de RAM y entre 128 y 256 GB de almacenamiento. Y para aquellos que se lo preguntan, posee un sistema de triple capa para la refrigeración óptima del móvil. Vamos, para que no te achicharres los dedos. Y luego, por último, las cámaras. No tan necesario en un móvil gaming, pero tampoco se han quedado atrás. Va a disponer de un sensor principal de 64 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles con una visión de 180 grados y una macro de 2 megapíxeles. Además, un detalle estético que me ha encantado es que las cámaras se iluminan cuando estamos jugando, aunque también sinceramente es un poco raro, ¿no? Porque no lo vas a poder disfrutar, lo tienes en la parte trasera del móvil. Y obviamente una cámara frontal de 16 megapíxeles que se encuentra perforada en la pantalla. Y por último, lo que más interesa, sus funciones gaming. Suscríbete para saber que han incluido la posibilidad de poder añadir una mirilla de apuntado para los shooters, puedes remapear los gatillos para que puedan hacer lo que quieras en cada juego, una cuenta atrás que pone el juego en segundo plano y muestra cuánto te queda para reaparecer, y además diferentes sistemas de vibración para los juegos. Pero como sabemos, siempre tiene que haber alguna pega, y es que este móvil no va a comportarse como el Redmi K40 normal en el aspecto de Google, ya que no va a ser compatible con los servicios de Google. Así que si dependes mucho de esas aplicaciones, ten en cuenta esto antes de comprarlo. Y respecto a su precio, no te creas que es muy caro. Si eliges la opción de 6 GB de RAM con 128 de almacenamiento, lo tendrás por 255 €. Si lo escoges con 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento, valdría unos 280 €. Si también incluyes a esos 8 GB de RAM 256 de almacenamiento, el precio asciende a 306 € al cambio. Si por el contrario prefieres 12 GB de RAM y 128 de almacenamiento, 306 €. Y ya por último, si quieres la versión más potente,
interesante, 12 GB de RAM con 256 de almacenamiento, lo vas a poder encontrar por 344 euros. Como ves, es una alternativa mucho más barata a móviles gaming más caros como el Red Magic 6, del que también hemos hablado en este canal, aunque dispone de la pega que ya hemos hablado. Bueno, pues si te interesan móviles para jugar a videojuegos, suscríbete a mi canal ahí a la derecha y vete a este vídeo donde te enseño otro móvil muy barato y con un rendimiento espectacular en videojuegos. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.